hacen. Todo esto que estuvimos viendo la otra vez de instalaciones especiales, específicamente instalaciones eléctricas, sanitarias, de incendio, cosas por el estilo. Hay un punto que quiero llamar la atención, que se llama ayuda de gremio. ¿Qué es la ayuda de gremio? Vamos a definirlo como hay cosas que uno puede cotizar, otras cosas que se marcarían dentro de la ayuda de gremio. Y hay que saber dónde cotizar también. La ayuda de gremio es la parte, o sea, digamos, es la parte del trabajo a cargo del contratista principal. Y vamos a ir haciendo algunos ejemplos. Por ejemplo, movimiento de materiales. Puede que andamios. Puede que provisión de morteros y ladrillos. Puede que rotura, estoy tirando cosas, de pases, ductos. En aberturas a veces no se tiene en cuenta, por ejemplo, colocación de premarcos, marcos. Uno cotiza toda la abertura de aluminio y hay todo un trabajo de colocación de los premarcos de la abertura que tienen que hacer los albañiles, y eso en todos los subcontratos queda a cargo de la empresa que hace la albañilería. Entonces, hay una partida de cosas que realmente tenemos que ver de cómo evaluar esto. Y como es medio complicado evaluar, se le pone un porcentaje. Lo más práctico es cargar un porcentaje, ¿eh? Agregar un porcentaje sobre el subcontrato. Pero hay que tener cuidado acá, no vamos a cargar alegremente, porque acuérdense que todo lo que nosotros cargamos hace que suba el precio y que seamos menos competitivos. Lo ideal es tratar de imaginarnos un poco los montos y agregarle al subcontrato como costo, como un agregado más. No vayamos a exagerar. A veces estamos hablando de 1, 2%, hasta 3% máximo de acuerdo a las cosas que hay que proveer, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, en la instalación sanitaria, en general rompen todas las paredes y ellos hacen lo que se llama el amure de cañerías y tuberías. O sea que le tapan ahí toda la rotura de paredes, pero ustedes tienen que completar con los albañiles el revoque previo a la colocación de
azulejo o revestido, ¿verdad? Es un trabajo que queda a cargo nuestro. A volver a... Porque nosotros en general le dejamos el revoque grueso preparado, después ellos entran y rompen otra vez el revoque para poner todas sus cañerías y nosotros completamos una vez que ellos hayan amurado sus tuberías. Y así lo mismo sucede con la parte eléctrica o con algunas otras cosas, o el andamio, un sistema de andamio y protección son cosas que tenemos que estudiar nosotros, pero en la colocación de aberturas o ventanales o cosas, si vamos a colocar el andamio hay que estudiar bien y hay que ver bien el plazo y cuánto cuesta para poder estimar más o menos la ayuda de gremio. Entonces, en definitiva, la ayuda de gremio es un agregado que le damos a los subcontratos para completar los trabajos que quedan como que a nuestro cargo. ¿Está? Entonces, tenemos que tener en cuenta este elemento. Y lo más práctico es directamente cargarle un porcentual. Eso sería para determinar bien los costos. Nosotros hasta acá estuvimos viendo el costo directo. Presupuesto analítico, nosotros todo lo que hicimos como costo directo. Estudiamos cada análisis en el concepto siempre de los costos y el costo de los componentes básicos que son materiales, mano de obra, equipos. Estos son estudios de costos. Ahora nosotros tenemos que complementar. Cuando nos vamos a la oferta, para irnos a la oferta final, tenemos que agregarle algunos costos extras. Oferta final. La oferta final, que es igual al costo total más un beneficio industrial que le decimos, sobre el monto total del costo. Pero el costo total o digamos que es igual al costo directo, es lo que estuvimos estudiando hasta ahora, más costos indirectos. O sea, ese es un detalle importante a tener en cuenta porque es un estudio más adicional que nos falta. Nosotros hasta ahora estudiamos solamente el costo directo. Por lo tanto, los costos indirectos todavía no hemos entrado a estudiar. Vamos a estudiar ahora los costos indirectos. ¿Cómo se hace el estudio de costos indirectos? Pueden ser muchas cosas o pueden ser varias a la vez. Vamos a ir viendo por grupo de cosas. Ahí la tengo. En primer lugar, vamos a ver algo que se llama gastos generales de empresa. O sea, ¿quién me puede definir cuáles son los gastos de una empresa? O me van diciendo cuántos, ¿qué son?
la contadora y esas cosas, ¿verdad? Sí, personal de oficina, ¿verdad? De la oficina, de la empresa. Puede ser, qué sé yo, recepcionista, contador, administrador, asistentes administrativos. Después tenemos a lo mejor ingenieros que están estudiando ingenieros o arquitectos que están en la parte de técnica. Asistentes técnicos, personal de oficina. Hay una cantidad de gente que tiene mi empresa que está en función al tamaño de la empresa. Yo, por ejemplo, todo esto, cuando uno es unipersonal y chiquitito, todo esto hace uno solo. Cuando ya va agrandándose, bueno, le va agregando un administrativo, un contador, si hay mucha gente ya, una recepcionista, y así sucesivamente. Depende del tamaño de la empresa, por supuesto. Entonces, esto está definido por el tamaño de la empresa. Y esto, ¿qué otro gasto de oficina tenés? Por ejemplo, alquiler. Alquiler de oficina. Hay que tener alquilado. Y acá en alquiler de oficina tenés la parte de limpieza, tenés agua, luz, tenés telefonía, tenés unas cuantas cosas que Internet. implica internet, importante, que hay que pagar mes a mes, ¿verdad? Después podés tener, ¿qué otra cosa podría tener? Una serie de elementos. Después tenés muebles, equipos que hay que ir amortizando. A lo mejor tenés algún vehículo que también tiene un costo alto. Entonces, ¿vos qué haces con tu empresa, con la empresa en sí? Vos deberíamos nosotros hacer todos los años? ¿Cuál es el costo, costo mensual aproximado de toda esta infraestructura empresarial que no está ligada en general a las obras? Las obras tienen su gasto específico. Esto es la empresa como tal, en la parte administrativa. Entonces, yo digo, bueno, todo esto a mí me cuesta, para poner un ejemplo, vamos a poner que me salga, qué sé yo, vamos a poner 25 millones al mes. 25 millones al mes, vamos a suponer que cueste mantener esa infraestructura. Algunas son cosas de meses, otras son cosas de personal. Voy a multiplicar por 12,5 meses para incorporar algunas cargas sociales y bonificación. Entonces, esto me da más o menos 12,5 por 25 millones. Da una suma de 300
12 millones de guaraníes anuales. ¿Por qué? Porque acá a esta gente, por más que sean, no sé si tienen un segundito, por favor. Bueno, entonces, 300 millones, 300 a 400, yo puedo decir que mi gasto de la oficina que administra mi empresa está entre, vamos a poner, un máximo y un mínimo de 350 a 300 millones de guaraníes año. Entonces, esto es el costo de la empresa. ¿Qué tengo que ver ahora? ¿Cuál va a ser mi facturación posible año? O sea, ¿cuánto yo voy a facturar como empresa en el año? ¿Y cuál es mi servicio? Y mi servicio es construcción, hacer construcciones, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que mi capacidad, según lo que yo veo, está en el orden de 1.500 a 2.000 millones de guaraníes año. Que no es grande cosa, ¿verdad? Pero 1.500 a 2.000 millones de guaraníes año de facturación. Entonces, a partir de ahí yo digo, ¿cuánto le debería cargar a mi facturación para absorber 350 a 300 millones año? Vamos a suponer, vamos a tomar este 2.000 millones. 2.000 millones, para poner un primer ejemplo. 2.000 millones. 300 millones más, vamos a hacer así. Más 300 dividido 2.000, me da 15%. Esto me sale 15%. Quiere decir que yo tendría que cargarle un 15% a mi costo o a mi oferta, a mi facturación posible, para poder ir absorbiendo el gasto empresarial. Cuanto más facture, ¿verdad? Si este es fijo, vamos a poner que sea fijo, este va a ser igual a más este dividido este. No, perdón. Más este dividido este. 15%. Si yo facturo más, 2.500, me va a ir bajando el gasto empresarial, ¿verdad? La incidencia. Si yo facturo 5.000 millones, 6%. 7.000 millones, 4%.
Pero capaz te requiera más gente también eso, ¿no? No. Más gente es costo directo. O puede ser que yo tenga que ajustar un poco mi empresa, aumentar o disminuir un poquito. Pero en general, con el mismo cuadro, Y uno tiene Facu, pregunto. O sea, ahí vas a estar toda la noche en tu casa todo el día, toda la tarde, noche todavía. no escuché bien. Ortiz, vos hablaste algo. Bueno, atiendan. Con el costo de amortización de empresas, cuanto menor es el costo administrativo, es más competitiva mi empresa. Un rango razonable sería del 4 al 8% como máximo. O sea, lo ideal estaría en el orden del inclusive 3% a 5%. De ahí no tendría que moverme porque si no ya no voy a ser competitivo, ¿verdad? Porque yo le estoy aumentando a mi costo, le estoy aumentando un costo adicional, que es para cubrir mis gastos empresariales. Entonces, acá les muestro, si yo voy a tener una obra de una facturación de 500 millones, por ejemplo, no tendría que poner más de 5% acá. Entonces, le cargo yo como costo indirecto 25 millones como para, cuando estoy estudiando la oferta, como para absorberme los gastos de la oficina o de la empresa. Vamos a poner otro ejemplo de un boliche que yo quiera poner en el shopping. En el shopping quiero poner una tienda de camisas para venta. Entonces, yo tengo que compro las camisas a 100 y tengo que ver a cuánto tengo que vender. ¿Qué gasto le agrego a las camisas? ¿Qué gasto le agrega? Y bueno, tengo el alquiler del local, tengo la gente que tiene que atender en el local y tengo, qué sé yo, el administrativo que me tiene que atender el negocio. O sea, son costos indirectos al costo propio de la camisa, que me sale 100. Entonces digo, bueno, yo voy a comprar a 100 la camisa y voy a vender a 150. ¿Para qué? Para cubrir el costo administrativo del negocio y además que me sobre algo como beneficio. Entonces, acá lo que nosotros estamos tratando de hacer con este gasto empresarial, estamos tratando de cubrir los gastos de la empresa. ¿Ok? Solamente en lo que respecta a la administración propiamente de la empresa. Con personal de oficina, alquileres o costos de la oficina, muebles, que tenemos que saber cómo amortizarlos, vehículos que tienen un costo tan elevado. Tenemos que hallar todo ese costo mensual y hacer un ensayo de costo anual de 300 a 400 millones y ver qué facturación posible yo tengo al año o voy a tener para agregarle a mis estudios presupuestarios. Cada vez que hago un presupuesto, yo le tengo que agregar un poco el costo de empresa. Ahora, ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo yo sé lo que voy a facturar? Y bueno, uno viene trabajando en esto y ve su histórico más o menos y sus chances. Normalmente yo vengo haciendo 2 viviendas al año y para eso tengo armado como por decir, mi infraestructura, ¿verdad? Pero si de repente va bajando de facturación, ¿cuál es la reacción natural de cualquier empresario al bajar la facturación? Muchas veces. Es achicar la empresa. O sea, lo que está haciendo es querer achicar el gasto de la empresa, ¿verdad? Propiamente dicho.
para lo cual tiene que disminuir gente o sacar más costos. Pero ese sería el gasto general de empresa, como yo le llamo, o gasto de administración de empresa, como ustedes quieren llamarlo. ¿Dónde está eso? Está en el estudio de costo indirecto. Esos son los gastos generales de empresa. 8. Estudios complementarios. Este es otro tema que hay que estudiar también con cuidado, porque estudios complementarios hay que saber leer las especificaciones y ver en qué consisten los estudios complementarios, por dónde va mi gasto complementario. A lo mejor voy a tener que hacer estudios de suelo, más sondeos, a lo mejor más recálculos, porque yo estoy asumiendo las responsabilidades, ensayos de materiales que pueden haber, que nunca se lee. Resulta ser que de repente en la especificación dice que hay que hacer todos los ensayos del hierro, por ejemplo, de la varilla de hierro. Es un costo altísimo hacer los ensayos normalizados de la varilla de hierro. A ver si cumplen con su especificación o su norma. Esto hay que ver, ¿verdad? Puede tener un paquete importante de costo, los estudios complementarios. Hay que saber leer con cuidado las especificaciones técnicas. Es un costo que le cargamos también a los costos indirectos. Otro estudio grande sería, esto ya no es el personal de obra, sino que es la dirección de obra. Esta dirección de obra es en el sitio de obra. Vamos a poner bien acá. Esto ya es en la obra, no es un estudio ¿cómo se dice? De la empresa, sino ya es en la obra. Y acá ver todo el personal de dirección de la obra y todo el personal que no está en los costos directos de la obra. No son los albañiles, los oficiales, los ayudantes, sino que es un personal extra que yo tengo en mi obra. En general, en obras grandes, hay una exigencia de un staff de personal mínimo en la obra, ¿verdad? Como por ejemplo, esto que está acá. Vamos a copiar, para ir viendo uno a uno. Todo el personal de dirección, administración en el sitio de obra, jefe de obra, que puede ser un arquitecto, un ingeniero, capataces de obra, ayudantes técnicos, topógrafos, asistentes administrativos en obra, en la parte logística, serenos y seguridad de obra, personal de limpieza de obra. Algunos que pongo en una obra civil de arquitectura. O sea, todo esto tiene un costo que está vinculado en función al plazo de obra. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cómo escribir bien acá? En función al plazo de obra.
¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a calcular si el ingeniero o arquitecto, digo así, cantidad 1, vamos a poner cantidad meses, horarios, salarios, ¿verdad? Entonces yo digo, vamos a suponer que sea una obra de 15 meses y se le paga 15 millones de guaraníes al mes. Capataces, voy a tener un capataz. Voy a tener 12 meses. Un poco menos porque al ingeniero jefe hay que contratarle antes y después. Vamos a suponer que le paga 8 millones. Ayudante técnico, 1. 15. Vamos a suponer que se le paga 5 millones. Topógrafo, 1. Durante los primeros 6 meses, después ya no necesito más. 6 millones 500. Otro equipo, 6.500. Asistente administrativo, 1. Durante 15 meses vamos a tener 1 por 4 millones y medio. Encargado de depósito, 1. Vamos a ponerle 12 meses, 14 meses, vamos a ponerle 3 millones y medio. Serenos, cantidad, a lo mejor hay 3 por 15 meses por 2 millones y medio. Personal de limpieza, a lo mejor vamos a tener que tener 1 o 2 personales que están exclusivamente para limpieza. Vamos a poner un ayudante durante 12 meses, 2 millones y medio. Bueno, esto da la friolera de, ustedes hacen el costo y multiplican la cantidad por los meses, por los honorarios de la suma guaraníes total $694 millones. Una buena suma. 694 millones. O sea, y está directamente proporcional a la duración de la obra. Por lo tanto, esta duración de la obra es importante para mí. ¿Qué pasa si yo me anticipo al plazo? En general, me sale menor el costo de la dirección de obra. Pero si me atraso en la obra por A o B motivo, sin modificar, no por ampliación de obra, porque cuando se amplían obras, esto también es porcentual a la ampliación. Pero si me atraso con el mismo paquete de obra, ya directamente comienza a salirme. Esto es, si yo divido por el promedio de 15 meses, 15, me está saliendo más o menos, esto que está acá, dividido 15, 46 millones de guaraníes al mes. ¿Entienden? Entonces, un mes que yo me atraso es 46 millones más en dirección de obra. Eso es muy importante tener en consideración. ¿Ok? Entonces, hay que entender que la dirección de obra, y yo no puedo nomás agarrar, bueno, me atraso a la obra, no, voy a sacar nomás a la gente. No puedes sacar a la gente, porque hay que terminar el trabajo, ¿no? Y esta es la gente que hace la obra, ¿entienden? Entonces hay que atender bien los meses que se le imputan a esta gente y ver bien de cumplir con el plazo de obra. Porque cuando yo me atraso en el plazo de obra, con el mismo monto de obra, me estoy comiendo con los costos indirectos fijos. Tengo un gasto fijo alto
costos duros en el presupuesto general de gasto de la nación. Se habla de los costos, ¿cómo es que se dice cuando se habla de salarios? Y bueno, costos fijos. Nosotros tenemos un Estado que tiene, creo que, más del 70 o 75% en costos fijos, que es eso, personal del Estado. Y para hacer funcionar nuestra obra, necesitamos el costo de dirección de obra. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre esto? ¿Quedó claro? Ninguna duda. Una maravilla, entonces. Vamos a seguir a otra parte, entonces. Hay otro gran rubro que es la infraestructura de obra. Cantero de obras y Rafael. Infraestructura de obra. O sea, una cantidad de elementos que yo tengo que considerar para poder hacer la obra. Vamos a ir viendo un listadito. Acá tenemos la infraestructura necesaria para ejecutar la obra, dice. Hay veces que para obras de gran importancia conviene incluirlo en la planilla de presupuesto para que no distorsione los precios. A veces vienen incluidos en la planilla de presupuesto. En los trabajos preliminares dice, ya viene, ha hecho la planilla, dice entre paréntesis, obrador, dice. Y se cobrará eso globalmente un porcentual mensual. Dice, puede decir esto, hay que atender eso. En general, en obras pequeñas, de mediano porte, esto está en los costos indirectos. Pero en obras grandes suele estar como costo directo. Entonces voy a poner acá siempre infraestructura de obra. Voy a poner acá costo indirecto. Siempre que no esté incluida en planilla de presupuesto. Porque a veces viene en la parte de trabajos preliminares. Hay que atender. Pero en general, a los clientes pequeños y demás hierba no les interesa el obrador. ¿Por qué? O los trabajos de infraestructura, porque ese desaparece. O sea, yo tengo que hacer una infraestructura que me pueda servir cómodamente para hacer la obra, pero después tengo que retirar todo. Hay obras que no se retiraron parte del obrador. A ver quién me dice algunos ejemplos. ¿Qué se le ocurre? La infraestructura de las grandes obras como Yacyretá y Itaipú generó la construcción de villas de vivienda e infraestructura para el personal de obra. Y eso quedó ahí. Después se vendió. Pero había que dar comodidad a 10, 15, 20 mil obreros.
en estos. Entonces se hicieron villas, se construyeron villas. Y eso era, en realidad que ya fue como un trabajo previo, contratos previos. Pero son viviendas que se hicieron con intención de ser algunas no tan provisorias, otras más definitivas. Pero una infraestructura necesaria. Nosotros en general cuando tenemos obras en el interior del país, que son obras alejadas de los centros urbanos, ustedes tienen que preparar toda esta infraestructura. Por ejemplo, oficinas de la empresa, vestuarios y baños del personal, depósito de materiales, instalaciones de agua y energía, todos los vallados de protección en planta alta, planta baja, en altura, vivienda del personal, si es que voy a tener que tener una especie de campamento en obra, letreros y señalización, caminos de acceso, interiores, construcción, mantenimiento del camino, etc. Son todas cosas que yo voy a tener que provisoriamente ejecutar, montar y desmontar. No queda en la obra. Lo que sí puede quedar es parte de esa infraestructura a cargo de la empresa. Por lo que necesitamos conocer cómo amortizar en cada obra un porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo que tenga o fabrique unos sistemas de depósitos modulares de fácil montaje y desmontaje. O sea, el costo de ese depósito tiene una parte que es costo de materiales y tiene un costo de montaje y desmontaje. La parte de costo montaje y desmontaje es total, hay que colocarlo. Pero los materiales puedo yo a lo mejor amortizar en varias obras. Entonces no le voy a cargar el 100% del costo. Es más, algunos usan contenedores, todos equipados, y van amortizando en obra esos contenedores. En obras viales se usa muchísimo eso, pero también en obras civiles. Pero hay que amortizar en varias obras, ¿verdad? Yo no puedo poner todo el costo de mi paquete sabiendo que voy a poder recuperar una parte de ello. Entonces, yo tengo que ver las oficinas. Acá podemos poner en superficie de algunas cosas, costo por metro cuadrado. Por ejemplo, oficinas. Yo tengo que estudiar mi módulo de oficina. Vamos a suponer que yo necesite 3 oficinas de 10 metros. Son por lo menos 30 metros cuadrados. Y mi costo por metro cuadrado, estudiando ya una parte de amortización, una parte de costo, vamos a suponer que me sale 1,5 millones. Estoy hablando de que los costos de oficina están en el orden de los 45 millones. Vestuario y baños, vamos a poner 2 por 3, 6, 18 metros cuadrados a 1.800.000, porque acá hay muchos elementos de instalación. Depósito de materiales y herramientas, 10 por 20, vamos a ponerle 200 metros cuadrados. Esto se recupera gran parte, vamos a ponerle 1 millón, un poco alto. Puedo que ponga
menos, ¿verdad? Vamos a suponer que, no, perdón, el metro cuadrado, sí, ponerle 750.000 el metro cuadrado. Hay que hacerle piso que se pierde, va bajando así. Todo lo que es la instalación de agua y electricidad provisoria. Esto vamos a poner un global, vamos a ponerle global. Y así voy haciendo, ¿verdad? Vallado de protección por metro cuadrado, cuánto cuesta. Vivienda del personal. Si voy a tener que fabricar un galpón provisorio para la vivienda del personal, como a veces ocurre, y otras veces alquilo, si estoy en cerca de área urbana, alquilo vivienda para que quede ahí el personal que no tiene dónde vivir. Pero hay que llevar gente a eso. Requiere muchas cosas. Y después tenemos, qué sé yo, letreros, los caminos de acceso también hay que atender, cuánto cuesta mantener esos caminos, porque si no, no voy a poder acceder a la obra. En resumen, esto es un paquete bastante grande, bastante interesante, que hay que saber estudiar todas las necesidades. Hay más. Hay veces que el mismo pliego te dice la infraestructura mínima necesaria en obra y además una infraestructura adicional para la fiscalización de obra, que hay que proveerles. Por ejemplo, tenemos una obra en donde tenemos que proveerle a la fiscalización, aparte de oficinas, de baños privados, de equipos, muebles, computadora, y una que otras cuantas cosas más. Tenemos que brindarle todo ese equipo de seguridad y cosas por el estilo. Todo eso hay que proveer en el obrador y cuesta dinero. Entonces hay que tener eso presente. Y es complicado cotizar esto. Recuerdo que cuando se hizo la embajada argentina, que está ahí en España y Perú, la embajada argentina ganó una empresa, Benito Rollo, donde yo comencé a trabajar. Y el contrato tenía que poner un fiscal general con un asistente, que eran dos profesionales que venían de la Argentina. Y tenía que tener vehículo con chofer y hospedaje. Y daba inclusive las características del vehículo. Y recuerdo que se compró un Peugeot 604 en aquella época, grande, de lujo. Se les alquiló en el Hotel del Paraguay, que está cerca ahí de las 2 cuadras de la embajada. Y se le llevaba todos los días con su chofer desde el Hotel del Paraguay hasta la embajada con el auto, para que vean ustedes hasta qué punto funcionan las cosas. Pero en fin, esa es otra historia. Digo nomás que a veces en los pliegos hay que leer bien cuáles son las exigencias mínimas. Vamos a poner leer bien pliego de bases y condiciones para ver exigencias mínimas. Es importantísimo también saber eso. Hay que saber eso. Bueno, pero esas son las infraestructuras de obra o obrador. Vamos a llamarle también acá, esto es el obrador.
Para hacer en edificio en altura hay que hacer todo un sistema de vallado, protección de bandejas cada tantos pisos, hay que ponerle mallas de protección en todo el edificio y cosas por el estilo. Recuerdo que se estaba haciendo, nosotros estábamos haciendo un edificio en el centro y enfrente estaba la Escuela Brasil, en la calle General Díaz. Y al lado de la Escuela Brasil se estaba haciendo un edificio, creo que era el Banco Unión, que estaba haciendo un edificio. Y estaba más o menos bien protegido eso. Y en un momento dado hubo una tormenta y cayó un puntal sobre un aula de la escuela. Milagrosamente cayó a las 12 del mediodía más o menos. Porque ahí tienen turno mañana y tarde. El turno de tarde comenzaba a la 1 y el turno mañana terminaba creo que a las 11. O sea, cayó en el medio del aula, echó todo el techo, pero no había nadie en el aula. Pero fue tal el susto que en la escuela, la empresa tuvo que alquilarle con los propietarios un predio hasta que se asegurara la terminación del edificio. Se mudó la escuela, no sé por cuántos meses, se mudó la escuela a Brasil, por muchos meses, hasta que se terminó ese edificio al lado. Digo nomás que en el edificio en altura es muy importante la protección del edificio, porque puede ser de mucha trascendencia los problemas que pueden ocurrir. Eso es infraestructura de obra. ¿Vamos bien? Bueno. Sí, pues.